Gracias por estar ahí muy pendientes del inicio del programa. Francisco Tercel, ¿usted quiere opinar? ¿Usted está en contra o a favor que líderes religiosos se vinculen en política? Presidente, gracias por darme la palabra. Yo estoy de acuerdo, presidente. ¿Usted sí? Yo estoy de acuerdo que los pastores, líderes religiosos que participen en política. Tienen derecho. Le digo por qué. Ajá. Número uno, son seres humanos de carne y hueso, no son extraterrestres, no son fantasmas, son seres de carne y hueso como usted y como yo. Sí. Son personas de la misma sociedad, así como ellos ejercen el sufragio, tienen derecho a participar en política. Le digo por qué. ¿Por qué? Por ejemplo, yo, Francisco Tercel, yo creo en la religión evangélica, yo creo en Dios. Entonces, los cristianos, para mí, un líder evangélico tiene que estar en el Congreso Nacional de la República. ¿Por qué le digo? Al momento de iniciar una sesión, al momento de que hay un conflicto, viene el pastor y ahí está, él calma. A través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, a través de Dios, calma, porque Jesucristo así calmó la tempestad. Un pastor evangélico en el Congreso Nacional puede calmar los disturbios de distintas opiniones de distintos diputados, presidente. Pero ¿y si varios miembros del Congreso no son evangélicos, sino que son católicos, o de repente son de otra religión? No, es que, mire, ellos tienen derecho, todo líder, por la palabra dice líder religioso, tiene derecho a participar, presidente. Claro. Crea en lo que crean. Por ejemplo, el cardenal para mí sería un buen diputado, presidente. Evelio Reyes para mí sería un excelentísimo presidente del Congreso Nacional. Démosle la oportunidad. ¿Quién? Porque aquí en Honduras estamos acostumbrados que a todos se les excluye. Todas las personas se les excluye. Entonces, ahí llegó el momento de incluir a estas personas ahí al Congreso. Démosles una oportunidad. Ya va a ver que el país va a cambiar y va en un rumbo distinto con este tipo de personas. ¿Usted cree entonces que una persona que va a la iglesia, que es religiosa, como figura, como líder, usted considera que sería un mejor político que una persona que no va? Claro que sí, presidente. ¿Por qué le digo? Porque al momento, por ejemplo, un diputado, líder religioso, lo toca el Espíritu Santo, lo toca Jesucristo. Y esta persona tiene que respetar los 10 mandamientos, y uno de los 10 mandamientos dice, no robarás. Entonces, ¿qué pasa si esta persona llega al Congreso y roba? Va para el infierno. No lo va a perdonar Dios. Porque si aceptó a Cristo en su corazón, esta persona tiene que ir a servir. Cambiarle la mentalidad a las personas que están ahí, a los ateos, sacar los demonios que tienen varias personas ahí en el Congreso Nacional. ¿Los demonios que tienen los ateos, Francisco? Claro, para mí son personas, presidente. Un ateo tiene posesión de un demonio. ¿Por qué le digo? Porque no creen en Dios, no creen en Jesucristo. Y Jesucristo es la salvación de todo. Un ateo dice, venimos de la nada, pero se mienten porque nos creó un Dios, un ser, respiramos gracias a Dios, tenemos vida gracias a Dios, el que nos da los alimentos cada día es Dios, no el humano, es Dios. Bueno, hoy nos acompaña Carlos Zelaya, ya lo hemos tenido aquí en el programa en representación de la Asociación Libre Pensamiento, y tenemos invitado también internacional desde Colombia, Ferney Rodríguez, que es conferencista, él es máster en enseñanza de las ciencias exactas y naturales. También, cofundador de la Corporación Bogotana para el Avance de la Razón y el Laicismo. Ferney, gracias por tenerte aquí. Carlos, un gusto nuevamente volverte a ver. Gracias, gracias Nelly. Ferney, ¿nos explicas? Hablamos brevemente de las enseñanzas de las ciencias exactas y la naturaleza, y las naturales. Bueno, en términos generales, pues las ciencias exactas tienen una explicación que se pueden dar en términos matemáticos. Entonces hace referencia principalmente a la física, a la química, y dentro de las ciencias naturales pues también están en términos generales la biología, la física, la química, las ciencias en general para poder explicar el universo. Nuestra organización, nuestra ONG, hace charlas de divulgación científica. Por un lado, es una de las líneas de acción que tenemos,
y por la otra también defendemos la separación entre Estado e Iglesia, que también es otro de los temas, ya no dentro de las ciencias naturales, ya dentro del activismo político, porque igual ya nosotros tenemos una postura de cómo queremos que sea el Estado, que sea plural, libre y laico, y en ese campo nos movemos. En Colombia es un Estado laico. Sí, Colombia es un Estado laico en el papel, desde la Constitución del 91, anteriormente teníamos una religión oficial que era la Iglesia Católica, la educación... ¿En qué año? La Constitución anterior era de 1886. Luego tenemos la Constitución de 1991 que da una libertad de cultos, y en esta libertad de cultos las iglesias son independientes del Estado. No hay una religión oficial como lo había antes, y todas las iglesias, independiente de que sean del 80% o del 1% de habitantes, son libres e iguales ante la ley. Y al ser independientes del Estado, la Corte Constitucional decide o luego interpreta que por lo tanto Colombia es un Estado laico. Y en lo personal, como conferencista, ¿estás de acuerdo con los estados laicos? Sí, no solamente como porque sea conferencista, o sea, la razón por la cual llegamos a los estados laicos es porque una gran cantidad de guerras de religión en Europa en el siglo XVI, en que católicos mataban a protestantes, los calvinistas mataban a otros grupos protestantes, se mataban entre ellos, y llegó el momento en que dijeron, bueno, la única razón en que debemos tener es que debe haber una separación entre el Estado y las iglesias. La religión es una cuestión personal del fuero interno, hace parte de la libertad de conciencia, y por lo tanto el poder político y el poder eclesiástico quedan separados, ¿sí? En América Latina tenemos una tradición laica mucho más larga, en el caso de Uruguay, en el caso de México, todo el trabajo que va alrededor de Benito Juárez principalmente, porque estas discusiones que estamos teniendo hoy en día de la laicidad, esa misma pelea la tuvimos durante el siglo pasado con la Iglesia Católica, en el que la Iglesia Católica se oponía a que hubiese una educación pública o laica, y ellos querían administrar toda la educación para adoctrinar a los chicos. En muchos casos también los cementerios, por ejemplo en Colombia los cementerios antes los administraba la iglesia, entonces si se moría un suicida, un judío, pues no podía ser enterrado en el pueblo, era una situación catastrófica, no había divorcio, no había posibilidad de divorcio, no había posibilidad de matrimonio civil. El matrimonio civil era terrible, ¿sí? No se podía, era el fin de la sociedad. En el siglo pasado. Claro, o sea, nosotros ahorita estamos reeditando las luchas de laicidad ya con otros derechos civiles, ¿sí? Ya estamos hablando de laicidad, en este caso porque los recursos públicos no se destinen para favorecer una iglesia, para hablar de derechos sexuales y reproductivos, del tema de interrupción voluntaria del embarazo, el tema de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y trans, en el cual las iglesias, que antes eran enemigas, católicos y evangélicos, o que dentro de su teología lo siguen siendo, se oponen para que los derechos de minorías puedan avanzar y reconocerse en un Estado que debe ser neutral. Cuando hablamos de Estado laico significa, o es lo mismo decir, un Estado neutral frente a todas las condiciones. Vamos a explicar, tenemos ahí las imágenes, Ali. Expliquemos qué es un Estado laico, para que la gente entienda. El hecho de ¿lo tenés, Ali? El hecho sí. El Estado laico pues le permite a las personas pues tener un libre albedrío, que crean en lo que quieran creer, que no se rijan por una religión en particular, que esto pues podría traer conflictos. En Costa Rica, miren qué interesante, Costa Rica no es un Estado laico, ¿ah? No, es el único Estado confesional de América Latina. ¿Verdad? Están regidos por la Iglesia Católica. No exactamente regido. Bueno, no regido, ¿no? Pero como que dice que tienen una religión oficial. Tienen una religión oficial, que es la religión católica. Como dice Fernández, es el único Estado en Latinoamérica que en su Constitución dice eso. Sí, este es el artículo 75 de la Constitución Política. Está la definición del Estado laico, Ali, ahí ayúdame. Y esto dice así, esto es Costa Rica: la religión católica apostólica romana es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. Muchos proponen modificar dicho artículo. Sin embargo, dado lo expuesto, lo correcto sería eliminar, no reformar dicho artículo,
Porque de repente es como favorecer a un culto. De hecho, es favorecimiento. De hecho, mira que bien, es un poco ambiguo la definición ahí, porque dice, ok, sí pueden haber otras religiones siempre y cuando estén en la misma moral y costumbres universalmente aceptadas. ¿Cuáles son esas? ¿Cuál es la moralidad universalmente No hay una moral aceptada? universal. No hay una moral la moral universal. universal tal vez es no matar a otro, no Sí, robarle pero eso a es otro, derecho penal. Ya está estipulado como derecho penal. no mentir. O sea, esos son valores que son universales para todos, incluso para los no creyentes. Sí. Entonces, Pero hay cuestiones de moral, perdón, Fernández, hay cuestiones de moral que no son universalmente aceptadas. Por ejemplo, en algunas culturas el divorcio no es bien visto, es inmoral. Sí. El divorcio de una pareja. Por poner un ejemplo de lo que estamos acostumbrados. No hablemos más de, por ejemplo, un matrimonio gay. Eso no es una moralidad, digamos, universalmente aceptada. Entonces, cuando el artículo queda así de ambiguo, por eso se dan estas luchas, pues. Voy a mostrar la definición de Estado laico, la comparto con ustedes porque es importante que la gente entienda esto y desde ya le pregunto a Ferney, ¿por qué razón no sería conveniente que tengamos a líderes religiosos en el Congreso o incluso pues hasta un presidente? ¿Por qué no? Le dejo la pregunta, pero aquí les muestro que la definición de Estado laico, para que lo entiendan. Aquí está. Muy bien. Un Estado laico no significa que sea ateo. Hacemos la aclaración. Estado laico no significa que sea ateo, significa simplemente que desde el punto de vista jurídico, es decir, legal, no habrá una religión, credo oficial en la Constitución política. La fe religiosa es algo que cada ser humano debe alcanzar ejerciendo su libre albedrío y no por medio de la cohesión, sea de nuestros padres, amistades o del mismísimo gobierno. Lo que les estaba diciendo. O sea, no tiene que haber una religión oficial. Ferney. bueno, para empezar, los ministros religiosos entrados en política o que las iglesias como tal tomen partido por la política ya es un juego desleal en la democracia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando los candidatos políticos pasan como individuos civiles y corrientes, hacen su exposición frente al público para un libro examen por parte de ellos, a que cuando quien se para allá al frente dice es que yo tengo la unción de Dios, por lo tanto los feligreses van a asumir que esa posición es correcta y la van a tomar como tal y no van a hacer un escudriñamiento de esta de una manera más profunda, sino que de hecho ya de entrada tiene mayor peso. Pero también, una ventaja. Exactamente, tiene una ventaja fundamental y mucho más amplia. Es negativo esto tanto para las iglesias como para el Estado. O sea, el hecho, ya la historia lo ha mostrado, cuando las iglesias entran en un concubinato con el poder político, terminan muchos líderes religiosos patrocinando cosas que son abiertamente inmorales, como casos de corrupción y demás, o patrocinando cosas que no deberían hacerlo si mantuvieran su independencia. En cierta manera pierden su independencia como ciudadanos de poder criticar. Y eso es malo para las iglesias, eso también se lo quiero comentar. Hay un caso muy claro, y hace 2 meses lo pudimos ver en el caso de los Estados Unidos, como el grupo que dirige la oración o que hace el estudio bíblico evangélico en la Casa Blanca, respaldó la política de separación de los niños migrantes de sus padres con un texto de la Carta de los Romanos. Y eso un ministerio evangélico lo sustentó y dijo que eso era normal y que allí en la Carta de los Romanos decía que toda autoridad era puesta por Dios, y entonces la administración Trump es puesta por Dios. Entonces para muchos evangélicos así lo tomaron, así lo creyeron, para otros grupos religiosos fue totalmente inmoral. Pero lo que muestra es justamente hasta qué punto se puede llegar a corromper y ver algo que es completamente inmoral y ser simplemente barnizado como algo bueno porque simplemente lo dijo un pastor religioso. Entonces eso es un ejemplo. Tenemos 2 casos más en los cuales la historia reciente nos muestra por qué es inconveniente. Y estamos hablando en el caso de los recursos públicos.
los recursos públicos tienen que ser para el beneficio de todos los ciudadanos sin importar su credo. Pero ¿qué hemos notado? Que cuando hay muchos pastores que vienen a la parte política o también desde la Iglesia Católica, utilizan dineros públicos que son cosas para favorecer su propio credo, ¿sí? Entonces, campañas evangelísticas, Biblias o textos religiosos impuestos con dineros del pueblo, conciertos gospel, por ejemplo se ha visto. En la Constitución prohíbe que el gobierno le dé dinero a la iglesia, no tiene que. Es el mismo artículo 77 de la Constitución, Sí, el que quieren reformar, dice que se permite la libertad de culto siempre y cuando no exista ninguna preeminencia de una religión. Lo podemos leer ahí. Este es el artículo 77, que es la manzana de la discordia. Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público. Continúa. Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose como medios para tal fin de las creencias religiosas del pueblo. De hecho, el que quieren modificar es el segundo. Es el segundo párrafo específicamente, porque si vos los comparás el 77 de nosotros con el 75 de Costa Rica, el de nosotros es más directo, el de Costa Rica es más ambiguo. Este sí prohíbe directamente y ahí dice que no hay ninguna preeminencia de ninguna religión, lo cual quiere decir entonces que el Estado tiene prohibido dar donaciones a religiones específicas. Sí. De hecho, Ali, búscame el 70 y creo que es el 78 o 79 por ahí, que ahí claramente dice de que el Estado no puede darle dinero a ninguna religión. Pero ese no lo tocan, te fijas, quieren tocar nada más el que les impide a ellos optar a cargos de elección popular. Y Carlos, vos que sos hondureño, ¿por qué crees que de repente sale el presidente del Congreso con esta moción? ¿Por qué será? ¿Qué es lo que está oculto ahí? Si hay algo ahí subliminal por el hecho de que quieran permitirle en pro de la democracia, ¿va? Y la igualdad, quieran permitirle a los líderes religiosos. ¿Por qué será? Después de la pausa comercial me respondes. No se desconecten, es más, compartan la transmisión, hagan sus... Muy bien, me dice por aquí Isabel Vanegas, me hubiese gustado escuchar a Ferney en la Universidad Autónoma, ojalá se pueda reprogramar la conferencia para el otro año. ¿Sí? Teníamos conferencia en la Autónoma. ¿Hoy? Sí, pero no la pudimos hacer. Es que hubo una toma. Sí, entonces no pudimos hacer la conferencia por esa razón. Sí, qué lástima. ¿Y no hay alguna otra conferencia para estos días? Lo que pasa es que Ferney ya se tiene que ir mañana. Muy bien. Porque estuvo acá más de una semana y ya tiene que regresar. Claro, tal vez a futuro, ¿verdad? A futuro. Ferney? Esperemos. Señor. A ver, J.D. Cruz, que se le pegue algo de conocimiento a Francisco. Francisco Estrada, los gringos son venados y son diezmeros y son racistas. A ver, Wilmer Adolfo Vargas, las religiones se hicieron para dividir masas. Han usado el nombre de Dios nomás para lucrar. Mi religión es Jesús Cristo. Yo soy su templo, el cual se regocija. A ver, Wilmer Funes Tuca dice por ahí. González Xavier aquí le está deseando algo a Jo. Francisco, su comentario. Usted decía, Francisco, de que un ateo tiene un demonio. Así es, presidente. Pues le voy a comentar que Ferney Rodríguez es vocero de Bogotá Atea, que es una asociación. Ajá. Es una asociación, ¿verdad? Sí, señor. De ateos. Es correcto. ¿Qué es ser ateo? Pues ser ateo pues, significa que frente a la hipótesis de Dios o de dioses, pues no aceptamos esa hipótesis. Consideramos que esas explicaciones que recurren a cosas sobrenaturales o que no pueden ser probadas por la razón, son muy poco probables de ser ciertas y nos quedamos con explicaciones basadas en la naturaleza, basadas en la razón. No crees, entonces, Carlos también, una persona atea
no cree en los fenómenos sobrenaturales. Consideramos que no hay evidencias suficientes para poderlos aceptar. Y por lo contrario, creemos que es más probable que las historias de la Biblia, del Corán, de la Torá, sean construcciones culturales, que esas religiones que tenemos nosotros lo somos por un mero accidente histórico. O sea, si aquí hubiesen llegado los hindúes, nuestro amigo estaría hablando de los dioses hindúes, no de Cristo, ni del Espíritu Santo, porque fue otra cosa, o sea, fueron los que nos adoctrinaron a nosotros culturalmente. O sea, la religión que practicamos es una situación meramente histórica. Pero entonces, para poder ver eso un poquito más arriba, de cómo fue el proceso histórico y por qué llegamos a esto, pues entonces eso nos lleva a pensar, y también con base en las explicaciones científicas que cada vez no dan espacio o cabida para que muchos fenómenos que antes se explicaban gracias a los dioses, hoy se pueden explicar en términos racionalistas. ¿Usted no cree en la vida eterna? No, pues es que no hay evidencia de vida eterna. Nadie tiene ¿Usted no cree en evidencia los de la vida milagros? eterna. No, es que es poco probable de que vayan a darse milagros así como que se convirtió el agua en vino. Un ejemplo, si usted tuviera una enfermedad terminal en estos momentos, usted está pasando un cáncer, ni Dios quiere, pero un ejemplo, y usted dice, me voy a acercar a Cristo, a Dios, para que me lo sane, ¿usted creería en Dios que lo va a sanar? No lo haría. O sea, yo baso mi razonamiento principalmente en lo que es real, de lo que hay evidencia en realidad. Y es muy curioso, por lo menos para el caso que mencionas del cáncer, que el porcentaje de personas que se sanan de cáncer, que son terminales o muy difíciles, pues son los mismos en países cristianos que en un país judío. Entonces no significa que el porcentaje de milagros de Yahvé o de Jesús tengan siempre el mismo margen de error. O sea, ¿cuándo has visto que en un culto evangélico le crezca una extremidad mochada a alguna persona? Nunca ha ocurrido eso. Lo he visto Entonces, en alguno. ha ocurrido en algún culto evangélico, no ha ocurrido. O sea, las mismas Espérate, limitantes pero que tiene no la ha ciencia ocurrido, no ha son las ocurrido. mismas limitantes que tienen los pastores en Carney, los cultos. no ha ocurrido, pero sí lo he visto en algunos videos ¿Qué les hacía? que le hace el tipo así, y creo que es No, dominicano el pastor, Eso y le dice, mira, vamos a, mano, ven, sal, entonces, y empieza a salirle la mano. Claro, pero Pero es un supuestamente milagro. son de dos Exacto. extremidades que están. Milagro de milagro. Pero por eso te digo, la Biblia dice cantidad de veces que pueden tomar serpientes venenosas en sus manos y que los morderán y no han pasado nada de eso. Y puedes buscar en YouTube cantidad de pastores que han intentado imitar eso, han terminado muertos. ¿Dónde queda su fe en ese caso? Científicamente sí ha pasado que hay personas que han logrado una inmunidad hacia el veneno, una ¿no? inmunidad, pero mira que hay una explicación natural. ¿Dónde queda el milagro? O sea, en realidad, a medida que la ciencia avanza, el espacio para los milagros se reduce. O sea, antes cuando no había posibilidad de quimioterapia, pues todo el mundo se moría. O sea, Jesús era totalmente ineficiente para curar el cáncer. Ahora que hay algo de quimioterapia y que hay cierto porcentaje de sanación según la etapa en la que se diagnostica, entonces resulta que ahora sí alguien se sana y dice, desde su experiencia subjetiva, Dios me sanó, Cristo me sanó. Pero también conozco ateos que se han sanado de su cáncer o se han recuperado y pues allí no hay ningún milagro. Vuelvo a decir, ¿Y a qué le rinde, digamos, no todos los días se habla con una persona que públicamente dice que es atea, pero ¿a qué le atribuye cuando te curas de un cáncer una persona que es atea? ¿A quién le dice gracias, gracias viento, gracias sol? ¿A quién le, gracias al médico. ¿A quién le atribuye? Gracias al médico, al equipo médico, gracias a la ciencia. Ok, O sea, pero si te dicen que solamente te dan 3 meses de vida. Dice, no, usted solo tiene 3 meses de vida, en 3 meses usted va a morir. Bueno. Y de repente dieron 6 meses y vos seguís vivo y te vas a hacer un examen y resulta que el cáncer desapareció. Sí, todos los tipos de cáncer tienen un porcentaje que pueden remitir por sí mismos. Si esa persona tuvo la buena fortuna que remitió por sí mismo, pues yo creo que le agradece al tratamiento médico, a la vida, y yo considero que de todas estas personas... ¿A quién le agradeces vos, A Fernando? la vida, pues yo pues no he pasado por eso, espero no pasar por Pero ello. cuando crees en las bendiciones, No creo en las bendiciones, no o sea, creo la que bendición, alguien diga... no te digo de una bendición de un Dios en particular, sino que una bendición para mí es que te ascendieron de puesto y te dijeron, bueno, ahora ya Nelji ya vas a seguir haciendo el programa Hechos con N, pero también vas a ser gerente. Entonces yo digo, qué bendición. O sea, es algo muy bueno
que te va a traer mucho bienestar a tu vida y que de alguna u otra manera es un reto también en contribuir con la sociedad. Entonces, es una bendición. No necesariamente tiene que ser de un Dios en específico. Vale. En tu caso, cuando te pasa algo fantástico, ¿crees como tal que es una bendición o no utilizan el término bendición No, dentro no de utilizamos el término bendición. dentro de la onda atea? No, digamos que el término bendición no lo utilizamos, No lo pero utilizan, por lo menos ok. sí, igual como todos los seres humanos nos alegramos cuando nos pasa algo bueno, intentamos celebrarlo con nuestras familias y nuestros amigos, sí, igual. ¿El ateo cree en la suerte? Pues hay no algunos que existe la podrán suerte? creer en suerte, no, o sea, en realidad muchos fenómenos simplemente son estadísticos, algunos sí en realidad hay el azar, pero no creo que haya que porque cargues un amuleto te va a pasar algo bueno, te va a salvar de algo malo. Yo creo que eso es parte del pensamiento supersticioso, que también está presente en la religión. Francisco decía de que los ateos tienen un demonio. No, pues no sé cuál demonio, o sea, ese es falso. ¿Existen los demonios No para el existen ateo? falsos demonios. O sea, ¿No existe un demonio? no existen demonios. Los fantasmas, ¿creen los fantasmas? Tampoco existen. O sea, durante mucho tiempo los seres humanos no pudimos explicarnos muchas enfermedades psiquiátricas y pensábamos que la explicación que se tenía a eso eran posesiones demoníacas. A medida que la ciencia fue aumentando y fue explicando cómo funciona la mente, pues ya esas explicaciones de demonios y demás se van dando por esquizofrenia u otras situaciones que son de estados de la mente. Y de repente cuando se ha comprobado de que personas que no conocen lugares, idiomas, que no conocen situaciones y que la parte religiosa lo ve como una posesión, están poseídos. Y estas personas de repente pues comienzan a hablar en otro idioma, empiezan a explicar, empiezan a hablar de lugares que existen pero que no los han visitado y empiezan a hablar, como te decía, en otro lengua que es verdadera pero que nunca la practicó. ¿Hay alguna explicación para Pues eso? yo no conozco Fernando? un caso así tan exacto de que puedan decir que hablaron fluidamente en otro idioma que nunca antes conocían. Pero por lo menos todos estos fenómenos de hablar en lenguas dentro de las iglesias pentecostales está ampliamente documentado y no corresponde a ningún idioma inteligible, o de lo que las personas que tienen enfermedades mentales o con algún grado de sugestión y que dicen allí que están poseídas, de aquellas cosas que dicen pues son derivadas también de sus estados mentales, que en algunos casos son psicóticos. Ok, pero ¿y entonces por qué promueven un Estado laico? Ah, pues eso es aparte. Sí. Mira, el Si Estado no, laico... no creen en, no creen en nada, Es que- no creen en el sol cuando sale. No, ¿quién dijo que no creemos en el sol cuando sale? No. Bueno, sí crees en el sol porque dice el sol existe, Bueno, claro. el sol tiene que salir. Lo vemos, ya Pero hemos, entonces hemos no mandado sondas y entonces podemos no, saber su ya sé que constitución. no crees, Vale. no crees en ese viento, en esa brisa de viento que te pega en el rostro y que te mueve y Pues por lo menos en el de la Rosa de Guadalupe, que soluciona todos los problemas mágicos, en ese no. Vale, pero todo dentro de lo que... Pero ya es interesante entonces, porque ¿para qué cuando la promover persona un dice... Estado laico? Pero Exactamente, son dos eso es el cosas, Estado laico. son dos cosas aparte, Mira, ¿vale? el Estado laico es el que permite que las personas tengan Crean o la no libertad crean. de lo creer que o quieran, no creer. Vale, y lo otro que también es importante es notar que la defensa del Estado laico no es una cosa que solamente hablen los ateos, también es un tema que han hablado personas creyentes de credos minoritarios. Voy a mencionar algo particular. En Colombia, por ejemplo, cuando hubo la segunda posesión del presidente Juan Manuel Santos, él asistió a una comunidad indígena y allí le hicieron un rito como de bendición y de darle un bastón de mando y demás, muy a su tradición. Y muchos pastores evangélicos dijeron que estaba pactando con el diablo, ¿sí? Que porque estas cosmovisiones indígenas eran diabólicas y satánicas y demás. Entonces es muy peligroso porque cuando estos fundamentalistas llegan allí, pues ¿qué van a buscar? Eliminar esas tradiciones indígenas de los pueblos o de las religiones minoritarias. Entonces es conveniente incluso para los creyentes de creencias minoritarias, pues de que el Estado sea neutral,
O sea, nosotros, el Estado neutral no es un Estado laico como lo leíste. Para usted no existe el cielo y el infierno. Entonces, ¿para dónde va el alma cuando fallece la persona? Pues primero, la pregunta ya de entrada está mal hecha porque ¿Por qué? estás cargando de que existe un alma. Y en realidad no hay un alma, existe la mente. La mente es el resultado No, sí. de la función del cerebro. Científicamente todos los seres humanos tenemos un alma. No, no Claro que tenemos sí, un alma. porque una persona cuando fallece la pesan y pierde peso. No, además, sí. eso Es es el falso. peso del alma. El No alma hay- agarra no para hay el cielo o evidencia para de el ¿En eso. infierno. serio eso, Francisco? No hay evidencia ¿Es de cierto eso. ¿Es cierto eso desde el punto de vista científico, que cuando un ser humano fallece pesa menos? No, no es cierto. Sí, es cierto, está comprobado. Está comprobado. Bueno, lo que pasa es que también a muchas personas cristianas le han tomado y le han dicho que faltan 21 gramos y lo han repetido tanto que ya se lo han llegado a creer. Pero mira, lo que en realidad sí sabemos es que lo que tenemos en nuestro cerebro, que es único, que es maravilloso, pero en últimas son neuronas, neurotransmisores, todo ello muy material que se entrelaza de una manera muy maravillosa para generar el consciente visual, el consciente auditivo y el consciente de sí mismo. Todo ello son funciones meramente materiales. Bien. Una vez se muere el cerebro o este computador, pues se acaba esto. Y muy curioso que él haya dicho que para el cielo, para el infierno y no reencarnación, lo que muestra que tu religión es producto de un adoctrinamiento cristiano que llegó aquí a este continente. No, es que para mí existe la vida eterna. Bueno, ya tengo que finalizar, nos desviamos un poquito, pero es interesante porque un grupo ateo, pues que no cree en todo esto espiritual, todo tiene que ser comprobado de manera científica, pues este grupo está promoviendo que el Estado sea laico y sugiere que las personas vinculadas a religión no opten a partidos políticos. Pues es un poco, de alguna manera, compleja, ¿va? Ya tengo que finalizar. ¿Cuánto tiempo me queda, Ali, Solo rápidamente? te completo esto. Solo te completo Muy esto. bien, como sí, que sí, decías, cómo no. un grupo de personas ateas y enunciaste algo. Yo te digo, un grupo de personas ateas estamos defendiendo el derecho que tienen las personas de tener la religión que quieran tener. Porque eso es el Estado laico. Creer en quien uno crea. Exacto. Entonces, si bien es cierto somos ateos, lo que estamos haciendo es defendiendo el derecho de las personas a creer en el Dios que quieran creer. No necesariamente queremos que todo el mundo sea ateo ni que crean en un Dios específico. Y algo último, que las cosmovisiones morales de cada religión no se impongan sobre los demás. Por ejemplo, si mi religión, qué sé yo, si un adventista cree que comer cerdo es pecado y camarones es pecado, no puede llegar y prohibirlo por ley a todos los demás. Eso es justamente la esencia del Estado laico, que las convicciones morales no pueden llegar a ser obligatorias para todos los demás. Una separación de lo que es ley y de lo que son pecados. Lo que es pecado queda para el fuero interno, lo que es la ley para todos dentro de un marco de derechos humanos, eso sí, es para todos. Claro, y tenemos que respetar la libertad de culto. Si una persona quiere creer en el Islam o quieren creer en los testigos de Jehová, en los mormones, pues hay que respetarles. No tiene que haber una religión pues oficial, como lo hicieron en Costa Rica, que cada quien crea en lo que quiera. Yo, en lo personal, amo a Dios. Dios es el que me tiene, mi Dios, Jehová, es el que me tiene acá, así lo veo yo, con ese propósito. Y yo he sido un híbrido entre ciencia y espiritual, y que han habido momentos en los que yo he tenido que decirle a Dios, te creo, si realmente estás aquí, Dios, te creo que movas esa mesa, y se mueve. Así, no sé, ha de haber alguna explicación científica, pero yo la tomo como espiritual. Entonces, aférrese usted a lo que crea, respete, y nadie, absolutamente nadie, tiene la verdad absoluta. Ferney Rodríguez, te agradezco muchísimo por haber hecho tiempo de venir. Gracias por la invitación. Redes sociales, Ferney. Bueno, si nos quieren seguir, en la página de Facebook de Bogotatea, de Twitter también, dame un segundito. sindioses.org, tanto en página de Facebook o página para leer ensayos y demás. Y también pueden buscar Asociación de Ateos de Bogotá. Gracias. Carlos Zelaya. Pues gracias, Nelly, y las redes sociales Libre Pensamiento Honduras en Facebook y la página librepensamientohn.com en internet. Gracias, Eso es. Carlos.
Bueno, y un ateo no toma sangre humana, ni come carne humana. Es más, los ateos no les gustan las calaveras. A mí sí, y no soy ateo. Buenas noches.